Sí, sí, sobra, vamos a terminar. Sobra, mía. Estamos, más o menos avanzamos en toda la hora, más o menos, a nueve páginas por cada clase, que debería ser más, pero es que no sé qué habrá pasado. Ya les he dado un mensaje, supongo que ¿no? El día viernes no entró Randy, ¿sí? Espero que entre. Le voy a hacer bravo, a ver qué pasa. Entonces, pues, vamos a ver. Despertarlos. Ya deberían tener una alarma. Se puede, si silencian, la llamada tampoco suena. Pero no, no entra a Randy ni a Luz. ¿El tuyo suena? Ya, vamos, ya estamos empezando las clases. ¿Tú has contestado a tu Luis? Listo, entonces. Ya empezamos. Ya vendrán, pues. A ver, deberían también siempre avisar eso que ya de mensajear a la mamá de Randy. Ya, como siempre, tenemos que respetar los signos puntuativos, siempre. Mentalmente, unas tres, ya como están un poquito avanzando más rápido, 2 segundos. Ya con la costumbre no va a ser ni necesidad, aunque ya están también ya dominando. Ese es otro. También visualizar también bien las palabras. A veces eh, conocemos o pensamos que se escribe de tal manera, pero no, la tilde nos ayuda. ¿Ya? ¿Qué más he notado? Allá, la entonación. El punto, por ejemplo, ya nos da un final, por eso se dan cuenta, y ustedes mismos se dan cuenta, están llegando cuando siguen la entonación de pause, si parece, le ponen una entonación de coma, como que queriendo seguir, pero al último se dan cuenta que que terminó la oración, ¿no? De darle, por eso es importante tener una visión panorámica de las palabras de lectura. Cuando digo visión panorámica es que más o menos ya deben estar mirando todo esto lo que estoy marcando, poco a poco así, ya van subiendo de nivel. Pero eso no es necesario que ahora lo hagan, porque eso tiene bastante ejercicio. Hay personas que leen así de dos, de unas, de dos, o sea, miran hasta acá, pero eso es lectura rápida. Y, y eso podría ser a veces en algunas circunstancias, no siempre, porque eh, hay libros que son bien informativos y uno tiene que saber al detalle o al menos leerlos bien, pero no estar otras y otras repitiendo, porque sucede. Por el momento, ustedes todavía no van a tener esos libros, pues, ¿no? Por ejemplo, libros eminentemente científicos como este, pero cuando estén, por ejemplo, ya para hacer algún estudio, ahí sí tienen que leer bien, entender bien el libro. Ya, yo voy a empezar, después tú ya. Vamos a ver. Estoy, ¿quién viene? Estefan. Buenas tardes, Estefan. Ya, entonces, como siempre. A ver, yo puedo hacer una primera lectura, después va a ser Ludwig,
y al último, no, al revés ya, porque las veces siempre ha sido al último estado de Estefano. Ahora va a ser después Estefano y tú, Luli. ¿Listo? Empezamos. En un universo tal en el que la expansión fue acelerada por una constante cosmológica en vez de frenada por la atracción gravitatoria de la materia, habría habido tiempo suficiente para que la luz viajase de una región a otra en el universo primitivo. Esto podría proporcionar una solución al problema planteado antes, de por qué diferentes regiones del universo primitivo tendrían las mismas propiedades. Además, la velocidad de expansión del universo se aproximaría automáticamente mucho a la velocidad crítica determinada por la densidad de energía del universo, lo que explicaría por qué la velocidad de expansión es todavía tan aproximada a la velocidad crítica, sin tener que suponer que la velocidad de expansión inicial del universo fuera escogida muy cuidadosamente. Sigue, sigue. Hay algo así como 10 millones de billones de billones de billones de billones de billones de billones. Un 1 con 85 ceros detrás de partículas. En la región del universo que nosotros podemos observar, ¿de dónde salieron todas ellas? La respuesta es que en la teoría cuántica, las partículas pueden ser creadas a partir de la energía en la forma de pares partícula o antipartícula. Pero esto simplemente plantea la cuestión de dónde salió la energía. La respuesta es que la energía total del universo es exactamente cero. La materia del universo está hecha de energía positiva. Sin embargo, toda la materia está atrayéndose a sí misma mediante la gravedad. Dos pedazos de materia que estén próximos el uno al otro tienen menos energía que los dos mismos trozos muy separados, porque se ha de gastar energía para separarlos en contra de la fuerza gravitatoria que los está uniendo. Así, en cierto sentido, el campo gravitatorio tiene energía negativa. En el caso de un universo que es aproximadamente uniforme en el espacio, puede demostrarse que esta energía gravitatoria negativa cancela exactamente la energía positiva correspondiente a la materia. De este modo, la energía total del universo es cero. Ahora bien, 2 por 0 también. Ya me confundí. Eso, solo dije, sigues leyendo, Stefano. Ahora bien, 2 por 0 también es 0. Por consiguiente, el universo puede duplicar la cantidad de energía positiva de materia y también duplicar la energía gravitatoria negativa, sin violar la conservación de la energía. Esto no ocurre en la expansión normal del universo, en la que la densidad de energía de la materia disminuye a medida que el universo se hace más grande. Sin embargo, en la expansión inflacionaria, ¿por qué la densidad de energía del estado sobreenfriado permanece constante mientras el universo se expande? Cuando el universo duplica su tamaño, la energía positiva de materia y la energía gravitatoria negativa se duplican ambas, de modo que la energía total sigue siendo cero. Durante la fase inflacionaria, el universo aumenta muchísimo su tamaño. De este modo,
la cantidad total de energía disponible para fabricar partículas se hace muy grande, como Good señalado. Se dice que no hay ni una comida gratis, pero el universo es la comida gratis por excelencia. Un momentito, Estefan. Se salió. Sigue, sigue. Sigue, sigue. El universo no está expandiendo de una forma inflacionaria actualmente. Así debería haber algún mecanismo que coordinase a la gran constante cosmológica efectiva y que, por lo tanto, modificase la velocidad de expansión de acelerada a frenada por la gravedad, como la que tenemos hoy en día. En la expansión inflacionaria, uno podría esperar que finalmente se rompiera la simetría entre las fuerzas. Del mismo modo que el agua sobreenfriada al final se congela, la energía extra del estado sin ruptura de simetría sería liberada entonces y calentaría al universo de nuevo hasta una temperatura justo por debajo de la temperatura crítica, en la que hay simetría entre las fuerzas. El universo continuaría entonces expandiéndose y se enfriaría exactamente como en el modelo del Big Bang caliente. Pero ahora habría una explicación de por qué el universo está expandiendo justo a la velocidad crítica y por qué diferentes regiones tienen la misma temperatura. En la idea original de Good, se suponía que la transición de fase ocurriría de forma repentina, de una manera similar a como aparecen los cristales de hielo en el agua muy fría. La idea suponía que se habrían formado burbujas de la nueva fase de simetría, rota en la fase antigua, igual que burbujas de vapor rodeadas de agua hirviendo. Se pensaba que las burbujas se expandieron y se juntaron unas con otras hasta que todo el universo estuvo en la nueva fase. El problema era, como yo y otras personas señalamos, que el universo estaba expandiéndose tan rápidamente que incluso si las burbujas crecían a la velocidad de la luz, se estarían separando unas de otras y por tanto no podrían unirse. El universo se habría quedado en un estado altamente no uniforme, con algunas regiones que habrían conservado aún la simetría entre las diferentes fuerzas. Este modelo del universo no correspondería a lo que observamos. En octubre de 1981 fui a Moscú con motivo de una conferencia sobre gravedad. Ya. Fui a Moscú con motivo de una conferencia sobre gravedad cuántica. Después de la conferencia di un seminario sobre el modelo inflacionario y sus problemas. En el Instituto Astronómico Sternberg, antes solía llevar conmigo a alguien que leyese mis conferencias porque la mayoría de la gente no podía entender mi voz. Pero no había tiempo para preparar a aquel seminario, por lo que lo di yo mismo, haciendo que uno de mis estudiantes graduados repitiese mis palabras. La cosa funcionó muy bien y me dio mucho más contacto con mis oyentes. Entre la audiencia se encontraba un joven ruso, Andrew Linde. Andrei, es un nombre ruso. André Linde, del Instituto de Verdad de Moscú. Él proponía que la dificultad referente a que las burbujas no se juntasen podría ser evitada si las burbujas fuesen tan grandes que nuestra región del universo estuviese toda ella contenida dentro de una única burbuja. Para que esto funcionase, la transición de una situación con simetría
a otra sin ella tuvo que ocurrir muy lentamente dentro de la burbuja, lo cual es totalmente posible de acuerdo con las teorías de granificación. La idea de la idea del Linde de una ruptura lenta de la simetría era muy buena, pero posteriormente me di cuenta de que Un momentito, voy a aceptar esto, si no se va a ir, ¿ya? Un momentito, perdón, Estefan. ya, Sí, Estefan. de que sus burbujas tendrían que haber sido más grandes que el tamaño del universo en aquel momento. Probé que, en lugar de eso, la simetría se habría roto al mismo tiempo en todas partes, en vez, en vez de solamente dentro de las burbujas. Ello conduciría a un universo uniforme como el que observamos. Yo estaba muy excitado por esta idea y la discutí con uno de mis alumnos, Ian Moss, como amigo del Linde. Me encontré, sin embargo, en un buen aprieto cuando, posteriormente, una revista científica me envió su artículo y me consultó si era adecuada su publicación. Respondí que existía el fallo de que las burbujas fuesen mayores que el universo, pero que la idea básica de una ruptura lenta de la simetría era muy buena. Recomendé que el artículo fuese publicado tal como estaba, debido a que corregirlo le supondría al Linde varios meses, ya que cualquier cosa que él enviase a los países occidentales tendría que pasar por la censura soviética, que no era ni muy hábil ni muy rápido con los artículos científicos. Por otro lado, escribí un artículo corto con Ian Moss en la misma revista, en el cual señalábamos ese problema con la burbuja y mostrábamos cómo podría ser resuelto. Muy bien. A ver, sigue, Ludwig. Ludwig. Vale. Al día siguiente de volver de Moscú, salí para Filadelfia, en donde iba a recibir una medalla del Instituto Franklin. Mi secretaria Judy Freeland había utilizado su nada desdeñable encanto para persuadir a las British Airways de que nos proporcionasen a los dos plazas gratuitas en un Concorde, como una forma de publicidad. Sin embargo, la fuerte lluvia que caía cuando me dirigí hacia el aeropuerto hizo que perdiéramos el avión. No obstante, llegué finalmente a Filadelfia y recibí la medalla. Me pidieron entonces que dirigiese un seminario sobre el universo inflacion- inflacionario en la Universidad Drexel de Filadelfia. Di el mismo seminario sobre los problemas del universo inflacionario que había llevado a cabo en Moscú. Paul Steinhardt y Andras Albrecht de la Universidad de Pensilvania propusieron independientemente una idea muy similar a la de Linde unos pocos meses después. Ellos, junto con Linde, están considerados como los gestores de lo que se llama el nuevo modelo inflacionario, basado en la idea de una ruptura lenta de simetría. El viejo modelo
El viejo modelo inflacionario era la sugerencia original de Gould, de la ruptura rápida de simetría con la formación de burbujas. Sí, ya pasó. El nuevo inflacionario fue un buen intento para explicar el nuevo modelo inflacionario fue un buen intento para explicar por qué el universo es como es. Sin embargo, yo y otras personas mostramos que, al menos en su forma original, predecía variaciones en la temperatura de la radiación de fondo de microondas mucho mayores de las que se observan. El trabajo posterior también ha arrojado dudas sobre si pudo ocurrir una transición de fase del tipo requerido en el universo primitivo. En mi opinión personal, hoy día el nuevo modelo inflacionario está muerto como teoría científica, aunque mucha gente no parece haberse enterado de su fallecimiento y todavía siguen escribiendo artículos como si fuese variable. Un modelo mejor, llamado modelo inflacionario caótico, fue propuesto por Linde en 1983. En él no se produce ninguna transición de fase o sobreenfriamiento. En su lugar, hay un campo de spin cero, el cual, debido a fluctuaciones cuánticas, tendría valores grandes en algunas regiones del universo primitivo. La energía del campo en esas regiones se compartiría como una constante cosmológica. Tendría un efecto gravitatorio repulsivo y de ese modo haría que esas regiones se expandiesen de una forma inflacionaria. A medida que se expandiesen, la energía del campo decrecería en ellas lentamente, hasta que la expansión inflacionaria cambiase a una expansión como la del modelo del Big Bang caliente. Una de estas regiones se transformaría en lo que actualmente vemos como universo observable. Este modelo tiene todas las ventajas de los modelos inflacionarios anteriores, pero no depende de una dudosa transición de fase y puede además proporcionar un valor razonable para las fluctuaciones en la temperatura de las radiaciones de fondo de microondas, que coinciden con las observaciones. Este trabajo sobre modelos inflacionarios mostró que el estado actual del universo podría haberse originado a partir de un universo bastante grande, de configuraciones iniciales diferentes. Esto es importante porque demuestra que el estado inicial de la parte del universo que habitamos no tuvo que ser escogido con gran cuidado. De este modo podemos, si lo deseamos, utilizar el principio antrópico débil para explicar por qué el universo tiene su aspecto actual. No puede ser, sin embargo, que cualquier configuración inicial hubiese conducido a un como el que observamos. Esto puede demostrarse un estado muy diferente para el universo en el momento actual. Digamos, uno con muchos bultos y muy irregular.
Podrían usarse las leyes de la ciencia para remontar el universo hacia atrás en el tiempo y determinar su configuración en tiempos anteriores. De acuerdo con los teoremas de la singularidad de la relatividad general clásica, habría habido una singularidad del tipo Big Bang si se desarrollase un universo como este hacia adelante en el tiempo, de acuerdo con las leyes de la ciencia, se acabaría con el estado brumoso e irregular del que se partió. Así, tiene que haber configuraciones iniciales que no habrían dado lugar a un universo como el que vemos hoy. Por tanto, incluso el modelo inflacionario no nos dice porque la configuración inicial no fue de un tipo tal que produjese algo muy diferente de lo que observamos. Debemos volver al principio antrópico para una explicación. Se trató simplemente de un resultado afortunado. Esto parecería una situación desesperanzado, una negación de todas nuestras esperanzas por comprender el orden subyacente del universo. Para poder predecir cómo debió haber empezado el universo, se necesitan leyes que sean válidas en el principio del tiempo. Si la teoría clásica de la relatividad general fuese correcta, los teoremas de la singularidad de Roger Penrose y yo generalmente fuese correcta. ¿Dónde dice generalmente? No. Y yo demostramos, probarían que en un principio del tiempo habría sido un punto de densidad infinita y de curvatura del espacio-tiempo infinita. Todas las leyes conocidas de la ciencia fallarían en un punto como ese. Podría suponerse que hubiera nuevas leyes que fueran válidas en las singularidades, pero sería muy difícil incluso formular tales leyes en punto con tal mal comportamiento. Y no tendríamos ninguna guía a partir de las observaciones sobre cuáles podrían ser esas leyes. Sin embargo, lo que los teoremas de singularidad realmente indican es que el campo gravitatorio se hace tan fuerte que los efectos gravitatorios cuánticos se hacen importantes. La teoría clásica no constituye ya una descripción del universo. Muy bien, Estemo. Gracias, Leo. Sigue Randy. Está bien. Por lo tanto, es necesario utilizar una teoría cuántica de la gravedad para discutir las etapas muy tempranas del universo. Como veremos, la teoría cuántica es posible que las leyes ordinarias de la ciencia sean válidas en todas partes, incluyendo el principio del tiempo. No es necesario postular nuevas leyes para las singularidades, porque no tiene por qué haber, ninguna singularidad en estos teorías. ¿Por qué? Ay, pues me estoy confundiendo. Porque no tiene por qué haber ninguna singularidad en esta teoría cuántica. No poseemos todavía una teoría completa y consistente que combine la mecánica cuántica y la gravedad. Sin embargo, estamos bastante seguros de que algunas de las características de una teoría unificada de este tipo debería tener. Una es que debe incorporar la idea de Feynman de fórmula
Feynman de formular la teoría cuántica en términos de una suma sobre historias. Dentro de ese enfoque, la particularidad no tiene simplemente una suma sobre historias. Dentro de este enfoque, ¿De qué? ¿De qué? A ver otra vez. Dentro de este enfoque, una partícula no tiene simplemente una historia única, como la tendría en una teoría clásica. En lugar de esto, se supone que sigue como todos los caminos posibles en el espacio-tiempo. Y que con cada una de esas historias está asociada una pareja de números. Uno que representa el tamaño de una onda y el otro que representa su posición en el ciclo, su fase. La probabilidad de que la partícula pase a través de algún punto particular, por ejemplo, se haya sumado las ondas asociadas con cada camino posible, que pase por ese punto, cuando uno trata realmente de calcular esas sumas. Sin embargo, tropieza con problemas técnicos importantes. La única forma de sortearlos consiste en la siguiente receta peculiar. Hay que sumar las ondas correspondientes a la historia de la partícula, que no están en tiempo real, que usted y yo experimentamos, sino que tiene lugar en lo que se llama tiempo imaginario. Un tiempo imaginario puede sonar a ciencia ficción, pero se trata de un hecho, de un concepto mecánico bien, de hecho, de un concepto matemático bien definido. Si tomamos cualquier otro número ordinario o real y lo multiplicamos por sí mismo, el resultado es un número positivo. Por ejemplo, 2 por 2 es 4, pero también lo es menos 2 por menos 2. Hay, no obstante, números especiales, llamados imaginarios, que dan números negativos cuando se multiplican por sí mismos. El llamado i, cuando se multiplica por sí mismo, da menos 1, menos 1, 2i, multiplicado por sí mismo da menos 4, y así sucesivamente. Pero un momentito ya. Ustedes todavía no han llegado hasta hacer esta forma de multiplicación. Seguramente en cuarto, quinto van a empezar a hacer. Sigue, sigue. Y así sucesivamente. Para evitar las dificultades técnicas en una suma de Feynman sobre historias, hay que usar un tiempo imaginario. ¿Qué dice acá? Feynman. Ya, sigue, sigue. Sobre historias, hay que usar un tiempo imaginario. Es decir, para los propósitos del cálculo hay que medir el tiempo utilizado. Números imaginarios en vez de reales. Esto tiene un efecto interesante sobre el espacio-tiempo. La distinción entre tiempo y espacio desaparece completamente, dado un espacio-tiempo en el que los sucesos tienen valores imaginarios de la coordenada temporal. Se dice de el que es... Espera, por favor, tomar agua. Ya está. Valores imaginarios de la coordenada temporal. Se dice de que es euclideo. En la CLI está la mayor fuerza de voz. Euclideo. Perfecto.
en memoria del antiguo griego Euclides, quien fundó el estudio de la geometría de superficies bidimensionales. Lo que nosotros llamamos ahora espacio-tiempo euclídeo es muy similar, excepto que tiene 4 dimensiones en vez de 2. En el espacio-tiempo euclídeo no hay ninguna diferencia entre la dirección temporal y las direcciones espaciales. Por el contrario, en el espacio-tiempo real, en el cual los sucesos se describen mediante valores ordinarios reales de coordenada temporal, es fácil notar la diferencia. La dirección del tiempo en todos los puntos se encuentra dentro de un cono de luz, y las direcciones espaciales se encuentran fuera. En cualquier caso, en lo que la mecánica cuántica corriente concierne, podemos considerar nuestro empleo de un tiempo imaginario y de un espacio-tiempo euclídeo meramente como un montaje o un truco matemático para obtener respuestas acerca del espacio-tiempo real. Esto recién seguro van a ser ya en tercero, que es geometría plana o del espacio de Euclides. Sigue Una hablando. segunda característica que creemos que tiene que formar parte de cualquier teoría definitiva es la idea de Einstein de que el campo gravitatorio se representa mediante un espacio-tiempo curvo. Las partículas tratan de seguir el camino más parecido posible a una línea recta de un espacio curvo. Pero debido a que el espacio-tiempo no es plano, los caminos parecen doblarse como si fuera por efecto de un campo gravitatorio. Cuando aplicamos la suma de Feynman sobre historias a la visión de Einstein de la gravedad, lo análogo a la historia de una partícula es ahora un espacio-tiempo curvo completo, que representa la historia de todo el universo. Para evitar las dificultades técnicas al calcular realmente la suma sobre historias, estos espacio-tiempos curvos deben ser euclídeos. Esto es, el tiempo es imaginario e indistinguible de las direcciones espaciales. Para calcular la probabilidad de encontrar un espacio-tiempo real con una cierta propiedad, por ejemplo, teniendo el mismo aspecto en todos los puntos y en todas las direcciones, se suman las ondas asociadas a todas las historias que tienen esa propiedad. En la teoría clásica de la relatividad general hay muchos espacio-tiempos curvos, posibles diferentes, cada uno de los cuales corresponde a un espacio inicial diferente del universo. Si conociésemos el estado inicial del universo, conociéramos la historia completa. De forma similar, en la teoría cuántica de la gravedad hay muchos estados cuánticos diferentes posibles para el universo. De nuevo, si supiésemos cómo se comportaron en los momentos iniciales, los espacio-tiempos curvos que intervienen en la suma sobre historias, conoceríamos el estado cuántico del universo. Muy bien, Randy. Perfecto. Muy bien, chicos. No sé, se les ha notado. ¿Será porque es lunes? ¿Han pasado bien su fin de semana? Me da gusto que se han superado bastante su lectura, de verdad. Hoy han hecho una gran diferencia, gran diferencia. Qué bien. Ahora vamos a hacer algo diferente.
Primero va a leer Estefano, pero Ok. si Estefano tiene algún error, tal vez, no sé, se pasa una coma, una tilde, que eso como al igual que estaba haciendo yo. Lo dudo mucho. Dudo Uy, mucho que eso pase. espérate, pues espérate. No todos somos perfectos. Siempre tenemos errores. Yo mismo tengo errores. De esos errores se aprende. Ya les dije, errar humanum est. Errar es el propio del humano. Y eso poco a poco tenemos que despejarlo, dejarlo a un costado. Eso es con la práctica. Va a empezar Estefano, después va a ir Ludwig. Y Ludwig va a seguir la lectura de... Todos van a seguir la lectura, claro, pero Ludwig es el que va a decir, a ver, no, te pasaste esa coma, pero sin jugar, por favor. Si no, dejamos de ello y yo voy a empezar yo a controlar. Ludwig lee, termina, Estefano. Profesor, no entiendo, no entiendo. Va a estar leyendo Estefano. Yo leo y tú me tienes que corregir, Luke. Sí. Yo me digo, ya, hasta ahí, siguiente lector. Pasa entonces Ludwig. Está leyendo Ludwig, Randy. Ah, ya, y me tiene que corregir Randy. Randy, Y exacto. Randy. ¿Y quién lo corrige a Randy? Va a ser Estefano. ¿Está bien? Ya entendí. Ya entendí. Ya listo. Va a ser solo entre ustedes. Yo no solo lo único que voy a decir, voy a decir ya, cambia de lector. No, porque ya no sé los 10 minutos. Todos han leído 10 minutos, un poco más. Ya, entonces empezamos. ¿Entendió, no? Randy, Ludwig y Sí, profe. Estefano. Ya. O sea, Ludwig tiene que corregir a Estefano y yo tengo que corregir a Ludwig. Sí. Y a ti te corrige Estefano. Yo. ¿Listo? Ya. Perfecto, entonces. En la teoría clásica de la gravedad, basada en un espacio-tiempo real, hay solamente dos maneras en las que puede comportarse el universo. O ha existido durante un tiempo infinito, o tuvo un principio en una singularidad dentro de algún tiempo finito en el pasado. En la teoría cuántica de la gravedad, por otra parte, surge una tercera posibilidad. Debido a que se emplean espacio-tiempos euclidios, en los que la dirección del tiempo está en pie de igualdad con las direcciones espaciales. Es posible que el espacio-tiempo sea finito en extensión y que, sin embargo, no tenga ninguna singularidad que forme una frontera o un borde. El espacio-tiempo sería como la superficie en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Allí, junto con mi amigo y colega Jim Hart, calculamos qué condiciones tendría que cumplir el universo si el espacio-tiempo no tuviese ninguna frontera. Cuando volví a Cambridge, continué este trabajo con dos de mis estudiantes de investigación, Julian Luttrell y Jonathan Hallwood. Me gustaría subrayar que esta idea de que tiempo y espacio deben ser finitos y sin fronteras es exactamente una propuesta. No puede ser deducida de ningún otro principio, como cualquier otra teoría científica. Puede estar sugerida inicialmente por razones estéticas o metafísicas, pero la prueba real consiste en ver si consigue predicciones que estén de acuerdo con la observación. Esto, sin embargo, es difícil de determinar en el caso de la gravedad cuántica por dos motivos. Muy bien, muy bien. Ahora sí, sigue Ludwig. En primer lugar, como se explicará en el próximo capítulo, no estamos aún totalmente seguros acerca de qué teoría combina con éxito la relatividad general y la mecánica cuántica. Aunque sabemos bastante sobre la forma que ha de tener
dicha teoría. En segundo lugar, cualquier modelo que describiese el universo entero en detalle sería demasiado complicado matemáticamente para que fuese capaces de calcular. Fuésemos capaces de calcular. Fuésemos. Muy bien. Ya me perdí, profesor. Ya, yo también. Predicciones exactas. Ya, acá no está. ¿Has leído hasta ahí? Toca acá. Ya. Predicciones exactas. Por consiguiente, hay que hacer suposiciones simplificadoras y aproximaciones. E incluso entonces el problema de obtener predicciones sigue siendo formidable. Cada historia de las que intervienen en la suma sobre historias describiría no solo el espacio-tiempo, A ver, un momentito. sino también todo el... Randy, ¿estás bien? Perdón, Randy, ¿estás viendo? ¿Y por qué no lo has rectificado acá? Dijo describiría. Pues yo estaba ahí viendo mi pensamiento. No, Además, tú tienes que seguir la lectura también para que veas en cuál se está equivocando. De eso se trata. Miren, no solamente va a leer el otro, sino también los dos. Y además de ello, voy a aumentar su lectura si es que no están también atentos. Sigue ahí, sigue Luden. Y entonces describirá no solo el espacio-tiempo, sino también todo lo que hay en él, incluido cualquier organismo complicado. Como seres humanos que pueden observar la historia del universo, esto puede proporcionar otra justificación del principio antrópico. Pues si todas las historias son posibles, entonces, en la medida en que nosotros existimos en una de las historias, podemos emplear el principio antrópico para explicar por qué el universo se encuentra en la forma que está. ¿Qué significado puede ser atribuido exactamente a las otras historias en las que nosotros no existimos? No está claro. Este enfoque de una teoría cuántica de la gravedad sería mucho más satisfactorio, sin embargo, si se pudiese demostrar que, empleando la suma sobre historias, nuestro universo no es simplemente una de las posibles historias, sino una de las más probables. Para hacerlo, tenemos que realizar la suma sobre historias para todos los espacio-tiempos euclídeos para euclídeos posibles que no tengan ninguna frontera. Ya, muy bien. Acá tenemos la forma en que nos está explicando del espacio y tiempo. La euclidiana, que solo tenía 2 dimensiones. En realidad existían las otras dimensiones, pero teóricamente o explicado o estudiado solamente hasta esos tiempos, solo se conocía el de Euclides, que había estudiado también ese tiempo. Poco a poco también se pudo dominar ello, porque no fue de una noche a la mañana. Sigue, Randy. Con la condición, espera, profe, seguir yo, que no iba a seguir algo más. Tú, sigue. Pero yo estaba bien tranquila, estando relajada. Pero si todos estamos leyendo. Sí, pero yo estaba siguiendo la lectura y así yo estaba como. No me parece que haya seguido la lectura, porque arriba, tu compañero, acá en esta palabra y en otra más que se me pasó. Pues estaba medio ocupado.
Pero si estás en la lectura, ¿cómo podría estar medio ocupado? No puede estar ni medio ocupado. No Tienes estoy que... así, o sea, no estoy ocupada. Me envío un pensamiento, estoy pensando y se me olvidó que estaba haciendo la lectura. Ah, ya. Justamente por eso es el curso el curso que estamos llevando. Lectura y comprensión de textos. ¿Y qué incluye comprensión de textos? Concentración. Y eso te va a ayudar hasta en tus juegos. Quizá por ello también pierdas en los juegos. Si no tienes concentración, vas a estar pensando, mientras estás jugando a una cosa, vas a querer formular otro juego, pero vas a dejar tu juego actual. Por eso tenemos que aprender a concentrarnos, a guiarnos en un solo punto, un objetivo y punto, hasta lograrlo. ¿Listo? Sigue Randy. Con lo bien que estaba, ¿no? Con la condición de que no haya ninguna frontera, se obtiene que la probabilidad de encontrar el universo sigue la mayoría de las historias posibles, es despreciable. Pero que hay una familia particular de historias que son mucho más probables que las otras. Estas historias pueden imaginarse mentalmente como si fuesen la superficie de la Tierra, donde la Randy, no dice las. No dice las, dice la superficie. dije Sigue. donde la distancia desde el polo norte representaría el tiempo imaginario y el tamaño de un círculo a distancia constante del polo norte representaría Es el del polo tamaño norte, ¿ya? Está mal acá. Está mal. polo norte representaría el tamaño espacial del universo. El universo comienza en el polo norte como un único polo. A medida de que uno se Un único punto. pues por eso he respetado el espacio. No, dice No, dije punto, No no dice- polo. Sí. A medida de que uno se mueve hacia el sur, los círculos de latitud a distancia constante del polo norte se hacen más grandes y corresponden al universo expandiéndose en el tiempo imaginario. Figura 8.1. El universo alcanzaría un tamaño máximo en el ecuador y se construiría con el universo imaginario creciente hasta un Con el tiempo. con el tiempo imaginario creciente hasta un único punto en el polo sur. A pesar de que el universo tendría un tamaño nulo en los polos norte y sur, estos puntos no serían más singularidades de lo que son los polos norte y sur. ¿Dónde dice más? Ahí dice más. Ahí Dice, no serían singularidades. dice, no serían más singulares. No sé, pero estabas ahí arriba, no serían singularidades. Ya. Coma. No serían singularidades, no serían más singulares de lo que son los polos norte y sur. La Tierra y las leyes de la ciencia serían válidas entre ellos, exactamente igual a como lo son en la Tierra. Profe, ¿alguien más puede continuar? ¿Por qué te falta? Termina esto. La historia del universo en el tiempo real, sin embargo, tendría un aspecto muy diferente. ¿Por qué te pasas la coma? Estabas bien. Sigue. Hace alrededor de 10 o 20 mil millones de años tendría un tamaño mínimo, que sería igual al radio máximo de una historia en tiempo imaginario. De la historia. En De la historia. Sigue. En tiempos reales posteriores, el universo se expandiría como en el modelo inflacionario caótico propuesto por Lindsay, pero no se tendría que suponer
ahora que el universo fue creado en el tipo de estado correcto. El universo se expandiría hasta alcanzar un tamaño muy grande y finalmente colapsaría de nuevo en lo que parecería una singularidad en el tiempo real. Así, en cierto sentido, seguimos estando todos condenados. Incluso aunque nos mantengamos lejos de los agujeros negros, solamente pudiésemos hacernos una representación del universo. Si pudiésemos hacernos una representación del universo en términos del tiempo imaginario, no habría singularidad, No, ninguna. ninguna singularidad. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer de punto a punto, del mismo orden. ¿Ya? En el mismo orden. Empieza Estefano. Bueno, yo voy a empezar. Yo voy a participar. Va a ser Estefano, después Ludwig y... No, a ver. Ya, primero yo. Después Randy. Profe, ¿por qué yo sí me tengo que ir primero? Yo prefiero el último. Ya está último, pues. Estefano y Ludwig. ¿Ya? En ese orden. Usted, Randy, yo y Ludwig. Exacto. Primero empiezo yo. De punto a punto. Ojo, de punto a punto. Ya estoy reiterando. Y además de ello, si hay signos de admiración o interrogación, también cuentan como puntos. Siempre y cuando no haya junto otro signo de admiración o de interrogación. Entonces, empiezo. Si el universo estuviese realmente en un estado cuántico como el descrito, no habría singularidades en la historia del universo en el tiempo imaginario. Podría parecer, por lo tanto, que mi trabajo más reciente hubiese anulado completamente los resultados de mi trabajo previo sobre las singularidades. Sin embargo, como se indicó antes, la importancia real de los teoremas de la singularidad es que prueban que el campo gravitatorio debe hacerse tan fuerte que los efectos gravitatorios cuánticos no pueden ser ignorados. Esto, de hecho, conduce a la idea de que el universo podría ser finito en el tiempo imaginario, pero sin fronteras o singularidades. El pobre astronauta que cae en un agujero negro sigue acabando mal. Solo si viviese en el tiempo imaginario, no encontraría ninguna singularidad. Todo esto podría sugerir que el llamado tiempo imaginario es el tiempo real y que lo que nosotros llamamos tiempo real es solamente una quimera. En el tiempo real, el universo tiene un principio y un final en singularidades que forman una frontera para el espacio-tiempo y en las que las leyes de la ciencia fallan. Pero en el tiempo imaginario no hay singularidades o fronteras. Así que, tal vez, lo que llamamos tiempo imaginario es realmente más básico y lo que llamamos real es simplemente una idea que inventamos para ayudarnos a describir cómo pensamos que es el universo. Pero de acuerdo con el punto de vista que expuse en el capítulo 1, una teoría científica es justamente un modelo matemático que construimos para describir nuestras observaciones. Existe únicamente en nuestras mentes, por lo existe en nuestras mentes. Por lo tanto, no tiene sentido preguntar ¿qué es lo real, el tiempo real o el imaginario? Dependerá simplemente de cuál sea la descripción más útil. También puede utilizarse la suma sobre historias junto con la propuesta de ninguna frontera para averiguar qué propiedades del universo es probable que se den juntas.
Por ejemplo, puede calcularse la probabilidad de que el universo se esté expandiendo aproximadamente a la misma velocidad en todas las direcciones en un momento en que la densidad del universo tenga un valor actual en los modelos. En los modelos. En los modelos simplificados que han sido examinados hasta ahora, esta probabilidad resulta ser alta. Esto es, la condición propuesta de falta de frontera conduce a la predicción de que es extremadamente probable que la velocidad actual de expansión del universo sea casi la misma en todas direcciones. Esto consiste con las observaciones de la radiación de fondo de microondas, lo cual muestra casi la misma intensidad en cualquier dirección. Si el universo estuviese expandiéndose más rápidamente en una dirección que en otras, la intensidad de la radiación de esas direcciones estaría reducida por un desplazamiento adicional hacia el rojo. Actualmente se están calculando predicciones adicionales a partir de la condición de que no exista ninguna frontera. Un problema particularmente interesante es el referente al valor de las pequeñas desviaciones respecto de la densidad uniforme en el universo primitivo, que comprobaron la forma de las galaxias primero, de las estrellas después y finalmente de nosotros. El principio de incertidumbre implica que el universo primitivo no puede haber sido completamente uniforme, debido a que tuvieron que existir algunas incertidumbres o fluctuaciones en las posiciones y velocidades de las partículas. Si utilizamos la condición de que no haya ninguna frontera, encontraremos que el universo tuvo, de hecho, que haber comenzado justamente con la mínima no uniformidad posible, permitida por el principio de incertidumbre. Profesor, eso yo ya lo leí. ¿Mm? Eso yo había leído. El universo habrá sufrido entonces un periodo de rápida expansión, como en los modelos inflacionarios. Randy, no terminaste. Sí, sí, también. Sí. Es que, profesor, Ah, usted ha ya. leído mi parte y ya nos confundimos. No están concentrados. Sí, porque yo digo, entonces, si No, eso profesor, leí en la yo carta, leí y terminé en incertidumbre. profe, Así ya que me hizo perder casi. Pero igual, Durante ese periodo, profe, ¿puede dejar de mover, por favor? sí. Durante ese periodo, las no uniformidades iniciales se habrían amplificado hasta hacerse lo suficientemente grandes como un universo, como para explicar el origen de las estructuras que observamos a nuestro alrededor. en un universo en expansión en el cual la densidad de materia variase ligeramente de un lugar a otro, la gravedad habría provocado que las regiones más densas frenasen su expansión y comenzasen a contraer. Sigue Randy. Ello conduciría a la formación de galaxias, de estrellas y finalmente incluso de insignificantes criaturas como nosotros mismos. De este modo, todas las complicadas Pasando, Randy, me tocaba. De este modo, todas las complicadas estructuras que vemos en el universo podrían ser explicadas mediante la condición de ausencia de frontera para el universo, junto con el principio de incertidumbre en la mecánica cuántica. La idea de que el Profe, hay que ver si La idea termina. de que espacio y tiempo no, ya me confundí. La idea de que espacio y tiempo puedan formar una superficie cerrada sin frontera tiene también profundas aplicaciones sobre el papel de Dios en los asuntos del universo. Otro punto. Muy ¿Eso bien. no era otro punto? ¿Dónde? ¿Acá?
Sí, ahí. No, tiene que ser punto final. Pero Tefa no tiene mayúscula, así Sí, que continúa. ya, Sería como una coma. ese es uno. Ese es uno, además de eso, está además esto, porque mira, profundas aplicaciones. Ah, ya. Pues está de más, está de más. ¿Eh? No les dije que a veces tienes problemitas. Nos vamos a quedar ahí porque ya son las 7:15. Empezamos las... Dime. Dime. ¿Qué va a decir, profe? Las clases siempre empiezan a las 6:40. No sé por qué entran 6:50, 6:55, 8 a veces, a más todavía. A veces no me despiertan a tiempo y yo sigo durmiendo. Ah, ya, entonces voy a llamar a tu mamá. ¿Está bien? Tienes que poner, por eso les he timbrado. Lo que voy a hacer entonces es timbrar. Ya ustedes deben tener su alarma. Y mira, yo ahorita tengo que entrar a clases. Bueno, chicos, nos quedamos aquí. Hasta mañana. Profe. Chao, chao. Sí, dime, Estefano. ¿Sí? Ah, ya se fue. Chao, chao, Ya, chicos. pues, cuídese. Hasta mañana. Cuídense, cuídense. No, profe, cuídese.